Vegetales y frutas. Bienvenidos a su actividad síncrona número 2 de la unidad curricular Fundamentos Económicos 1. Les habla su facilitadora virtual, la profesora Pilar Herrera. En esta ocasión hablaremos del núcleo temático 2, cuya competencia específica es comprender los elementos de la eficiencia económica a objeto de ayudar a la toma de decisiones. Los temas de estudio específicos serán la frontera de posibilidades de producción, la frontera de posibilidades de producción y la eficiencia económica en el siglo XXI, en el siglo XXI. La frontera de posibilidades de producción podemos decir que es un modelo en que la economía se apoya un modelo económico en que la economía pues se apoya para entender de una manera sencilla la eficiencia, la escasez y a través de ella me permite reflejar qué cantidades máximas de bienes y servicios que tengan una disponibilidad en un país y que puedan producir en función o obtener, no solamente producir, sino ofrecer servicios. Entonces, las posibilidades máximas de producir bienes o prestar servicios. Y va a depender, pues, estas posibilidades de producción de dos factores X que vamos a mencionar. Pues puede ser cualquier dos tipos de factores para producir una determinada cantidad de esos bienes o ofrecer esos servicios. O mejor dicho, de una manera más sencilla, pues es la cantidad de recursos disponibles o tecnología que cuenta un país en un momento determinado y a través de esa frontera, pues refleja las posibilidades máximas de producir esos bienes. Necesitamos para poderla entender de una serie de factores, ¿verdad? Que permitan entender esas posibilidades de producción. Vamos a pensar que solo se pueden producir dos tipos de bienes o servicios, que el país cuenta con una serie de recursos limitados. Pueden ser recursos naturales, puede ser eh, cap- em, talento humano, puede ser capital físico que se van a utilizar. Y por supuesto, parte de una tecnología dada para combinar esos recursos. Hay un ejemplo, por ejemplo, podemos partir de un ejemplo donde nos encontramos en un determinado país y las personas que habitan en ese país pues, deben tomar decisiones, porque la frontera de posibilidades de producción, una de sus, no solamente es la escasez y la eficiencia, sino la importancia de la toma de decisiones para saber escoger aquellos recursos, producir esos bienes y servicios prioritarios con una cantidad limitada de recursos. Entonces, vamos a suponer que estamos en un país determinado y deben tomar una decisión entre, entre pescar y recolectar vegetales, una cantidad determinada para cada uno con los recursos que tienen a disponibilidad. Y bueno, con los habitantes que hay allí, pues nada más que se pueden producir esos dos bienes para ellos sobrevivir. Aquí pues, aquí tenemos una cantidad determinada de bienes, cantidad de vegetales y otra cantidad de peces que esa sociedad debe decidir. Cuando esa sociedad está ubicada en este punto, quiere decir que está destinando todos sus recursos para la producción de vegetales y cuando está en este otro punto, está destinado todos sus recursos a, a obtener esos peces.
Si nos ubicamos en el punto, ese es el punto A y este es el punto B. Si nos ubicamos en el punto B, que quiere decir que de los recursos disponibles se están obteniendo, ellos decidieron producir 55, puede ser toneladas, kilos de esa cantidad de vegetales y 10 en peces. Cuando está en el punto C, quiere decir que son 45 de vegetales y 20 de peces. Y así, con la D, 30 de peces y 30, perdón, 30 de vegetales y 30 de peces. Esas decisiones las tomaron, por supuesto, en función de esa cantidad disponible de esos recursos y de la cantidad que en un momento determinado la población quiso producir. En este punto es que quisieron destinar todos sus recursos a la producción de peces y en este punto a la producir todos sus recursos, para destinar todos sus recursos a la producción de vegetales. Eso es muy importante a la hora de tomar decisiones. Pero ¿qué sucedería si, bueno, mientras estén dentro de estas combinaciones, ellos están tomando buenas decisiones desde el punto de vista de de la eficiencia? Pero ¿qué sucedería entonces si esa curva de posibilidades de producción se desplazara hacia arriba o hacia abajo? O si se tomaran decisiones de producir, en este otro caso, produciendo vestidos o produciendo alimentos. Si en este caso decidiera no tomar decisiones de uno u otra cantidad de bienes que estén dentro de esta curva o frontera de posibilidades de producción, que serían llamadas combinaciones eficientes, porque se le está dando el máximo provecho posible a todos esos recursos disponibles, tanto para la producción, en este caso de vestidos, o de alimentos. ¿Qué sucedería si tomamos en cuenta este punto? O sea, producir por debajo de 15.000 cantidades de vestidos y por debajo de 40 una cantidad producida de alimentos. De este punto hacia acá, hasta la curva o la frontera de posibilidad de producción eficiente, nos damos cuenta que esta distancia de este punto rojo a este verde, desde arriba hasta abajo, son cantidades ineficientes de producto. No se está usando de la mejor manera posible los recursos disponibles, pudiendo producirse más cantidad de vestidos, pudiéndose producir mayor cantidad de alimentos. Entonces, se le está dando un uso ineficiente a los recursos porque no se están usando de la mejor manera posible. Pero, ¿qué se sucedería si se decidiera producir 100 unidades de alimento? En este caso, nos damos cuenta que es o más de 8.000 de cantidad de productos de vestido. Este punto estuviese por encima de este, nos damos cuenta de que es inalcanzable porque no se cuenta con los recursos disponibles para ello, para producir eso. Ahora, si nosotros desplazáramos esta curva hacia arriba y hacia la derecha, quiere decir que hay un crecimiento económico porque se tienen más disponibilidad de tecnologías, mayor cantidad de recursos para una ampliación del capital. También podría ser un incremento de trabajadores o un nuevo el descubrimiento de más yacimientos de algún recurso natural. Entonces, pudiese entonces producirse más cantidad de bienes y servicios u servicios en esa economía. Entonces, se habla de que hay una evolución positiva de los estándares de vida de esa población. ¿Por qué? Porque tiene una mayor capacidad productiva de su economía o de su renta.
De allí que se hable del denominado crecimiento económico, que bueno, que indica que se produce un aumento en términos de renta o de bienes de esa economía en ese territorio, en ese momento determinado. Ese término de renta pues, puede englobar muchos indicadores económicos de bienestar para ese país, como que aumentó el nivel de producción, de ahorro. Ese se puede medir a través o algo que nosotros llamamos el Producto Interno Bruto. Ahora, si la curva se desplaza, eso es cuando, ¿verdad? Se desplaza la curva hacia la derecha y hacia arriba. Y que estamos diciendo que hay un aumento de los recursos disponibles o mejoras de tecnología y que se permite unas mayores posibilidades de producción, y se obtienen mayores bienes. Pero si yo dijera todo lo contrario, pues, que la curva de esa curva de frontera de posibilidad de producción se desplaza hacia abajo y hacia la izquierda. Póngase que fuera de esta forma, hacia abajo y hacia la izquierda. Entonces estamos hablando de una, quiere decir que se redujeron los recursos, hay una incapacidad de producir de manera óptima, hay menor cantidad de esos recursos disponibles, pues. No se están cumpliendo de una manera eficiente las metas de menor costo o de menor tiempo posible. Se crea una estructura ineficiente. Cuando esta curva imaginaria que estoy trazando aquí se desplaza hacia abajo y hacia la izquierda. Quiere decir entonces que es una estructura ineficiente porque se encuentra debajo de la frontera de posibilidades de producción, que es la eficiente en este caso, la que estoy marcando con este cursor. Entonces, no se utilizan los recursos son ociosos, la tecnología no es la más adecuada, no se ha innovado, no hay innovaciones, se han quedado al rezago, también se incrementa el- el desempleo, a diferencia de cuando sea una estructura eficiente que se sitúa frente a la frontera de posibilidades de producción, no hay recursos ociosos, se están utilizando de la mejor manera la tecnología disponible. Entonces, al no producir, significa que los recursos no se están utilizando, no están utilizando todo su potencial. Entonces, la frontera de posibilidades de producción nos demuestra que existen límites para la producción, dado que si se cumplen los supuestos anteriormente mencionados, pues. Lo ideal es tener una combinación de recursos para obtener una cantidad de bienes y servicios de la manera más eficiente posible y darle la máxima eficiencia a esos recursos, pues. Estos modelos tan sencillos nos llevan a nosotros a análisis más complejos de eficiencia, toma de decisiones y de que con unos recursos de escasez, ya que con unos recursos escasos, si se le dan la mejor utilidad, se combina de la mejor manera posible, se puede lograr producir al menor tiempo, al menor costo, sin tantos residuos de desecho. Y por supuesto, tomar en consideración el consumo de los habitantes, qué producir, cómo producir y para quién producir, que son las tres interrogantes más importantes de la escasez, del principio de la escasez. Entonces, priorizar no es más que, por supuesto, tomar las decisiones correctas a la hora de qué debe producirse en una economía en un momento determinado.
En algunas ocasiones esa economía tiene los recursos suficientes como para poder crecer y esa frontera de posibilidades de producción puedan estar hacia arriba, desplazarse hacia arriba y hacia la derecha. Pero como no existe, no se toman las decisiones correctas a la hora de saber distribuir esa renta en las diferentes actividades o sectores económicos, trae consigo, por supuesto, em, la los inconvenientes o problemas, más problemas que se presentan en las sociedades. De allí la diferencia entre sociedades eficientes y sociedades ineficientes a la hora de tomar las decisiones correctas. Y por supuesto, algo muy importante es la corrupción de esos países, la desviación de los recursos para otros fines que no son los más deseados. Vamos entonces a hablar de de la frontera de posibilidades de producción y la eficiencia económica en el siglo XXI. Hoy en día podemos decir que hay factores que moldean a la eficiencia y a la frontera de posibilidades de producción. Entre ellos tenemos la innovación tecnológica y la disrupción digital. La rápida innovación tecnológica impulsada por la inteligencia, impulsada pues, por la inteligencia artificial, la robótica, el big data, las nanotecnologías, entre otras, está redefiniendo pues, esos límites de la producción. Esos desplazamientos de la frontera de posibilidad de producción em, no- o estos avances que desplazan a la frontera de posibilidad de producción hacia afuera, o hacia arriba, o hacia la derecha, es una manera o una forma sin precedentes, porque la utilización o esas innovaciones tecnológicas han traído consigo que ésta se pueda desplazar em, o que crezca, pues existe un crecimiento económico en esos países, aumentando la productividad y el potencial de crecimiento cuando son utilizadas correctamente. Trae también consigo nuevas industrias, esas innovaciones y ese factor que moldea la frontera de posible presión de la que estamos hablando, que es la innovación tecnológica y la disrupción digital también, trae consigo nuevas industrias, porque son industrias, por supuesto, nuevos productos o productos completamente o diferentes a los anteriores, pues son innovaciones y que cambian las prioridades productivas y, por supuesto, la curva de la frontera de posibilidades de producción. Otra cosa que trae consigo esas innovaciones tecnológicas es la eficiencia y la automatización. La automatización y esa inteligencia artificial pueden no, mejoran los procesos productivos y hace que permiten que esas economías se acerquen más a esa eficiencia o a esa curva de fronteras de posibilidad de producción y pueda producir más hasta con los mismos recursos que se cuentan, porque se hace más eficiente y gracias a a esa automatización y a la inteligencia artificial. Otro factor, aparte de la innovación tecnológica y la disrupción digital en el siglo XXI, tenemos la globalización e interconexión. La, Aunque hay que hacer algo aparte ahorita, pero hasta ahora podemos hablar de que otro factor sería la globalización y la interconexión. La globalización pues ha dibujado las fronteras nacionales, transformando esos recursos de un país a otros. Entonces, esos recursos y tecnologías también para cualquier economía, un mayor acceso a esos recursos.
ya que esa curva o frontera de posibilidad de producción de un país cualquiera ya no depende únicamente de sus recursos internos, sino que esa globalización ha facilitado el acceso a suministros de otros recursos, bien, no solamente de recursos naturales, sino de capital, de talento humano. También ha traído consigo esa interconexión o globalización, la eficiencia global, porque eso de allí caemos en el comercio internacional y la especialización, porque permite que los países puedan operar más allá desde el punto de vista individual, sino que logran una eficiencia desde el punto de vista colectivo y que maximiza la producción a una escala global. La vulnerabilidad también podemos hablar de ella, porque la interdependencia también genera riesgos, ya que las interrupciones en las cadenas de suministro globales pueden contraer la frontera de posibilidad de producción y reducir la eficiencia. Por ejemplo, cuando la pandemia. Y hoy día también con los tributos o los impuestos que están hoy en día en boga, lo que ha traído más bien una desglobalización por parte de las decisiones que ha tomado Estados Unidos, que es un gran comprador y un gran exportador y un gran importador. Y por supuesto, el incremento de los tributos a otros países ha traído consigo, pues, que esté cayendo un poco ese comercio internacional y en vez de una globalización, pues como que nos está llevando a una desglobalización. Otro, otro factor que hay que considerar, aparte de la innovación tecnológica y la disrupción digital, es, es la sostenibilidad y límites medioambientales. ¿Por qué? Porque hoy día sabemos de la preocupación tan grande que tenemos de las consecuencias de las fuentes de energías utilizadas, del agotamiento de los recursos en los procesos productivos que no han y las técnicas de producción que no han sido las más idóneas, este, y ha traído consigo pues una serie de consecuencias. Existe una preocupación pues por supuesto por el medio ambiente y que eso nos trae consigo una dimensión crítica de eficiencia, desafiando la idea de que es más producción es siempre mejor. O sea, producir es siempre mejor y crecer desde qué punto de vista. Entonces es importante cómo producir, porque no solamente se debe hablar de eficiencia, si trae consigo el comprometer con ello los recursos futuros de nuestras generaciones futuras, pues. Entonces hay que pensar hasta qué punto hay que crecer y si mayor producción de bienes y servicios es siempre mejor, porque aparte de tantas tecnologías que se han incorporado en los procesos productivos, aparte de esas innovaciones, nos damos cuenta de las asimetrías que existen a nivel mundial y la desigual distribución de esos bienes y servicios, que no siempre han sido los más idóneos, aparte de todos los problemas medioambientales que ha traído consigo. Entonces, debe existir una redefinición a considerar como factor, desde el punto de vista pues, de la sostenibilidad y los límites medioambientales. Debe existir una redefinición de lo que es eficiencia, ya que esa no solamente debe ser medida pues, por la cantidad de bienes producidos, sino que también se debe tratar a la hora de producir pues, de minimizar el impacto ambiental que trae eso consigo. Entonces, la sostenibilidad económica debe integrarse pues, no solo con la rentabilidad, sino con el cuidado del medio ambiente y el impacto social. Entonces, se debe considerar ciertos pilares, entonces, como lo social, lo medioambiental y lo económico. ¿Y cómo medir el costo de oportunidad? Bueno, se debe considerar que los costos que trae consigo, como dije anteriormente, el costo que trae consigo el producir más. Entonces, producir más bienes con métodos tradicionales pueden implicar un mayor agotamiento de recursos o contaminación. Entonces, se debería traducir en un menor bienestar a un largo plazo.
Otro sería la innovación sostenible. Entonces, es importante incorporar tecnologías verdes como energías renovables, tomar en consideración la economía circular, que permitan un crecimiento y que esa eficiencia medida a través del desplazamiento de la curva de la frontera de posibilidad de producción hacia afuera y hacia la derecha sea de una manera sostenible, para que hablar entonces de producción eficiente, de crecimiento, que no comprometa los recursos futuros. Hay que considerar también, hablar de cómo es esa nueva eficiencia, cómo se debe considerar esa nueva eficiencia desde el punto de vista del siglo XXI. No solamente pues priorizando ni combinando de la mejor manera posible los recursos disponibles para obtener una cantidad determinada de bienes, sino que va más allá de eso de una producción máxima, con los recursos, el límite que nos proporcionan los recursos que se tienen en un momento dado. Y hablar de que un punto eficiente en esa frontera de posibilidades de producción en este siglo debería hacer un análisis desde el punto de vista de un equilibrio complejo, donde tenga ciertas características, como por ejemplo una técnica eficiente, donde se maximice la producción utilizando tecnologías avanzadas con la inteligencia artificial y la automatización, que también se hable de que sea global y eficiente, optimizando los recursos o el uso de esos recursos y la especialización a través de la colaboración en cadenas de suministro globales. También que tenga como característica esa nueva eficiencia, que sea ecoeficiencia, se hable de ecoeficiencia. ¿Para qué? Para tratar de que los daños ambientales sean los mínimos o sea el mínimo posible a la hora de producir esos bienes y servicios, integrando la sostenibilidad en esos procesos productivos, pues. También se puede hablar dentro de esa nueva eficiencia, de la socioeficiencia, pues considerar el impacto social de la producción, como la distribución de beneficios, la calidad de vida de los trabajadores, como parte de esa eficiencia general. Entonces, ¿qué podemos decir? A manera de conclusión o a manera de resumir esta, podemos decir entonces que esa curva o frontera de posibilidades de producción es una herramienta desde el punto de vista conceptual, pero que nos ayuda o nos sirve de base como modelo económico para, por supuesto, interpretar cosas más complejas. Hoy día se habla de cambios tecnológicos, de globalización y de la creciente conciencia ambiental que ha desplazado y redefinido los límites de producción. Entonces, para ser verdaderamente eficiente, debemos buscar una producción que no solo sea la máxima, eh, que se obtenga a través del máximo rendimiento, sino que debe ser sostenible, y se incorporen tecnologías avanzadas, debe ser lo más equitativa. De allí no solamente que esta frontera de posibilidades de producción nos define un conjunto de opciones que la sociedad debe enfrentar y definir las combinaciones de bienes y servicios que puedan producirse de la manera más eficiente posible desde el punto de vista sostenible. Otra cosa que podemos decir para culminar es que esa frontera o curva curva de la frontera de posibilidades de producción varíe para cada país y dependiendo de sus recursos y que esta sea diferente para ellas y que existe una ventaja comparativa en diferentes bienes. Pero la producción total puede aumentar si los países se especializan en los bienes para los que tienen una ventaja comparativa y que comercialicen de una manera o comercialicen parte de su producción desde el punto de vista de los bienes restantes. ¿Qué van a hacer los estudiantes? Van a crear un blog.
Primero debe, por supuesto, ese blog debe estar identificado con el nombre del participante en un cintillo principal. Es ideal o deberían agregar una foto. ¿Qué tema o debe tener el título de su blog? Algo relacionado con la frontera de posibilidades de producción y la eficiencia económica en el siglo XXI. Ustedes escogerían su tema, pero ese tema, el nombre de su blog, pero por supuesto debe estar en función de la frontera de posibilidades de producción y la eficiencia económica en el siglo XXI. Debes investigar, por supuesto, todo lo que tenga que ver con el tema que acabo de mencionar. Debes hacer una breve introducción, después el desarrollo de los diferentes temas o subtemas que tú vas a incorporar en tu blog. Luego debes hacer unas conclusiones. Mínimos son 4 párrafos de 3 líneas cada uno. La letra es importante, todas deben tener la misma letra. Se recomienda Arial número 12. Se recomienda o se exige agregar imágenes, enlaces o videos relacionados para hacer más visual, más animado tu blog. Trata de evitar los plagios. Se recomienda, por supuesto, ver la clase síncrona. Y debes el blog debe ser tuyo, una cuenta personal, porque si es de otra persona no va a ser evaluado. ¿Qué criterios se van a considerar? Un título innovador, 10 puntos. Si está organizado, si está de una manera ordenada ese blog con una buena redacción y ortografía, 10 puntos. Si tienes bien identificado tu blog, 10 puntos. Si le insertas videos, fotos, imágenes relacionadas con el tema solicitado, 20 puntos. Dentro del desarrollo, por supuesto, expresa tus propios comentarios bajo un criterio de relevancia sobre los temas, 25 puntos. Y si aprovechas las bondades de la herramienta para crear un impacto visual y creativo, pues se considera bastante interesante porque tiene una ponderación de 25 puntos. No me queda más. Ah, no, déjame decirle que cualquier duda, sugerencia o comentario lo puedes hacer a través del foro de dudas y sugerencias. Estoy completamente a tus órdenes. No me queda más que despedirme y decirte que sueñe. Haz que suceda.